Estado Nacional. El Partido Liberación Nacional completa este domingo el proceso de inscripción de precandidatos presidenciales de cara a su convención el próximo 6 de junio. En forma paralela, 1.744 papeletas para el proceso de asambleas distritales ya se inscribieron. Prácticamente 20.000 costarricenses, hombres y mujeres jóvenes, que han decidido dar un paso al frente y participar en los procesos internos. ¿Cómo afecta la imagen del partido los cuestionamientos al diputado Gustavo Viales que le llevaron a separarse de la fracción y el cargo de secretario general? Esta mañana conversamos qué pasa en este momento en el Partido Liberación Nacional. Bienvenidos nuevamente a otra edición del programa Estado Nacional. Muchas gracias por compartir un espacio de la mañana de domingo con nosotros. El día de hoy vamos a conversar sobre la situación en el Partido Liberación Nacional. ¿Qué está sucediendo en este momento cuando están ya en las puertas de la convención abierta del próximo 6 de junio, así como la renovación de todas sus estructuras partidarias? Para eso, permítame presentarle a nuestros invitados. Está con nosotros doña Katia Rivera, ella es presidenta en ejercicio del Partido Liberación Nacional. Muy buenos días, doña Katia. Una semana muy ajetreada con todos los trámites administrativos y también de cara a la opinión pública que han tenido. Muchísimas gracias por el espacio, doña Liliana, y a los compañeros. En realidad sí, ha sido más de una semana, han sido ya varios el tiempo en que hemos estado dedicándole el trabajo para que las y los liberacionistas puedan participar activamente de este nuevo proceso. Ahora vamos a conversar sobre todos estos procesos que están corriendo en paralelo, además de la inscripción de los precandidatos a las elecciones nacionales, que es lo que cierra este domingo. También está con nosotros don Enrique Alvarado, quien es presidente del Tribunal de Elecciones Internas de esta agrupación política. Bienvenido, don Enrique, buenos días. Buenos días, doña Liliana. Un gusto y gracias por la oportunidad. Ustedes también trabajando muchísimo con una logística que tiene que ver con los procesos de distritales que son muy intensivos en cuanto a este tema de organización. Efectivamente, en las elecciones del próximo 6 de junio confluyen 3 asambleas y la Convención Nacional. Las asambleas distritales, las asambleas de movimientos y sectores y la Convención Nacional. Es decir, son 4 elecciones que confluyen todas en una misma fecha. Así es, precisamente por eso estamos conversando el día de hoy. A partir de ahora, Estado Nacional va a empezar a hacer una cobertura intensiva del proceso político. Este domingo estamos empezando con qué pasa en Liberación Nacional. La próxima semana vamos a conversar qué pasa en el Partido Unidad Social Cristiana, luego en el Partido Acción Ciudadana y así sucesivamente sobre los procesos internos. Pero además de tener a los personeros del partido, aquí también queríamos tener una visión externa y por eso invitamos también al politólogo Sergio Araya. Él es coordinador del área de política para Costa Rica de la Fundación Konrad Adenauer, que nos va a ayudar un poco a hacer esa lectura externa de cómo se ve Liberación Nacional ante este proceso que empieza de nuevo. Bueno, muy buenos días, doña Liliana, buenos días a los que hoy nos honran aquí, pues siguiendo esta transmisión y por supuesto a los compañeros y compañeras que están en este panel. Creo que es un desafío muy importante el que tiene la agrupación política verde y blanca, la agrupación más longeva en la historia de los partidos vigentes. Es el único partido, digo yo, que nació con la Segunda República, porque fue creado en 1951 y ha permanecido de manera constante con la misma bandera y con el mismo nombre, participando en todos los procesos electorales de esa época a hoy. Y tiene ante sí un gran desafío, pienso yo, que implicaría la misma vigencia del partido lo que ocurre en las elecciones del 2022. De eso vamos a conversar el día de hoy. También está con nosotros, y me da mucho gusto recibir y que nos acompañe finalmente aquí en Estado Nacional, al historiador, político y profesor universitario don Vladimir de la Cruz, quien en su momento fuera candidato presidencial en 3 ocasiones de un partido que se llamaba Fuerza Democrática. Él fue también embajador en Venezuela durante un gobierno liberacionista y formó parte de la Junta de Notables que la expresidenta Laura Chinchilla también convocó durante su gobierno para generar sugerencias en cuanto a la reforma del Estado. Hoy lo tenemos aquí con nosotros también como analista político y con la mirada del historiador. Don Vladimir, bienvenido. Qué gusto tenerlo en Estado Nacional. Muchas gracias, Liliana, y muy complacido de estar con usted en este programa, con quienes nos están viendo y con los distinguidos invitados también a este conversatorio. Bueno, tenemos una agenda bastante amplia, pero vamos al grano. ¿Qué pasa en Liberación Nacional? Esta semana
acapararon titulares por muchas razones. Primero, empezaron ya las inscripciones oficiales de quienes aspiran a ser precandidatos para la elección nacional de febrero del 2022. Ahora, durante esta semana y todavía el día de hoy domingo en la tarde, todavía hay citas de precandidatos que podrían inscribir su candidatura, pero no sabremos si la inscriben hasta que lo hagan en su momento. Hoy vamos a hacer una revisión de los que sabemos hasta el cierre de este programa que habían mantenido su aspiración. Pero también hubo mucho movimiento en el Congreso porque la fracción de Liberación Nacional estaba escogiendo quién iba a ser su candidato, la persona que ellos querían proponer para que presidiera el Congreso desde Liberación Nacional. Ese es su candidato y ahí tampoco hubo acuerdo, hubo una decisión que terminó decantándose por doña Silvia Hernández. Pero además, toda una polémica a nivel nacional de cara a la opinión pública con un diputado, el diputado Gustavo Viales, que se vio envuelto en algunas situaciones que podrían ligarlo a algunas personas que fueron detenidas por un supuesto caso de narcotráfico. El caso revistió mayor atención, sobre todo porque don Gustavo Viales no solo es diputado, sino que era el secretario general del partido y además presidía la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Tal vez comienzo por ahí, doña Katia, antes de empezar a hablar sobre las estructuras del partido. ¿Cuánto golpea la imagen del Partido de Liberación Nacional el escándalo de esta semana? Bien, yo creo que lo primero hay que hacer una separación entre el plano personal y el plano político con el caso del diputado Viales. Nosotros como partido y sobre todo en el caso de ser compañeros del comité ejecutivo, lo conversamos previo a que él realizara la conferencia de prensa y lo que visualizamos era que él actuara de una forma, así como lo hizo, responsablemente, haciendo la separación tanto de la fracción como de la Secretaría General, además de tener esa certeza, ¿verdad?, a la hora de hacer su renuncia ante su inmunidad. Él ahorita estará presentando de las aclaraciones del caso y que lleve su proceso. Claro, usted está hablando, digamos, del caso específico del diputado y diciendo que es un tema de él, pero hay una afectación al partido, porque ya no es solo el diputado Gustavo Viales, con la gravedad que tiene además dirigir la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, sino también un alcalde liberacionista, que es el padre de don Gustavo Viales, que esta semana se supo que la Fiscalía iba a iniciar una investigación por la construcción de un puente con recursos municipales dentro de la propiedad de una persona que está siendo investigada por temas de narcotráfico, pero además un presidente del Consejo Municipal también liberacionista, doña Katia. Ya no es una cosa solo de don Gustavo, sino hay una situación de relacionamiento, de estructura del Partido de Liberación Nacional en el Cantón de Corredores con narcotráfico. Bien, en este caso igualmente se envió ante el Tribunal de Ética del partido, ¿verdad?, la revisión de hacer el detalle de la investigación de cada uno de las personas que pueden estar involucradas. Pero ya como posición de partido, yo creo que aquí lo importante es siempre aclarar cuando existan dudas. Un partido como el nuestro tiene que ser responsable y ante todo responder con un tema de transparencia. ¿Pero ustedes solo van a dejar que este diputado aclare las cosas por su lado o ustedes van a hacer su investigación? La investigación va de hecho por el Tribunal de Ética. Ya estos la iniciaron y no solo con el señor diputado, sino con el presidente municipal y con el alcalde. Así es. Don Sergio, ¿cómo se ve de cara a la opinión pública que esta situación se dé justo la semana en que se están haciendo las inscripciones para la Convención Abierta de Liberación Nacional? Bueno, esto en cualquier circunstancia siempre va a ser muy negativo y muchísimo más, como bien nos señala, en un momento en el que el partido, imagino, pretendía que toda la atención se centrara justamente en esa otra parte más propositiva, más positiva, de que están activos, de que hay muchos liderazgos que quieren disputar ser el candidato que los represente en la próxima elección y bueno, y además el proceso de renovación de sus estructuras, que eso es más para dirigencia, pero que también puede ser interesante para el ciudadano común. Ahora, el problema que tiene Liberación Nacional además es que carga sobre sí una imagen que se le fue construyendo a lo largo de muchos años en el entendido de que se asoció en el imaginario social de muchísima gente el nombre de la marca Liberación Nacional con corrupción. Y si no recordemos que justamente uno de los pilares por los que don Guillermo Solís
labró su victoria electoral en el 2014 y que representó el acceso de Acción Ciudadana por primera vez al gobierno, fue justamente ese llamado que hacía la ciudadanía de que se necesitaba un cambio. ¿Pero un cambio en qué sentido? Un cambio de fórmula contra todo lo que él decía era la política tradicional, que estaba asociada con aspectos negativos de corrupción, de falta de transparencia, de uso de recursos públicos para fines personales o fines sectoriales. Entonces, y en mucho de esto, con o sin razón, eso ya corresponderá a quien le toque delimitarlo, pero se le achacó a los ejercicios de gobierno del Partido Liberación Nacional. Entonces, Liberación Nacional estaba en un proceso, o está en un proceso de reconfiguración de su imagen, de buscar justamente levantar, corregir esa percepción que para algún sector importante de la población tiene, y de repente le cae esta situación en un tema además muy sensible, ¿verdad? Porque es un tema que no es menor. Es decir, independientemente de lo que los tribunales determinen, tanto el interno como los de justicia, ciertamente uno de los grandes desafíos que enfrentan las democracias actuales en América Latina y en el mundo entero, pero en específico en nuestra región, es evitar al máximo la posible penetración del crimen organizado transnacional y, por supuesto, del narcotráfico en la vida política costarricense, en la vida política. Don Vladimir, ¿usted coincide en ese impacto que podría tener en este proceso interno esta noticia que sin duda ha llenado los titulares de la prensa costarricense? En primer lugar, al que afecta es al señor Viales. Esa es una situación personal. Pero el presidente en el caso de Viales es diputado y es presidente de una comisión antinarco. Y si él está asociado a eso, eso empaña toda la labor legislativa, así como cuando estuvo Leonel Villalobos también en la Asamblea Legislativa de Liberación Nacional, que casi llegó a ser presidente del Congreso. De manera que esta raíz del narcotráfico no es reciente, y la de los escándalos alrededor de Liberación tampoco. Desde Sabundra, cuando ustedes no habían nacido todavía, en el gobierno de Chick Orlich, de Vesco, en el gobierno de Don Pepe, de toda la corrupción que hubo alrededor del negocio de Irán Contras en Centroamérica, que se canalizaba aquí en Costa Rica alrededor del gobierno de Luis Alberto Monge, cuando Caro Quintero fue recibido en el aeropuerto en un carro de la Casa Presidencial, Allen. Y podríamos seguir mencionando situaciones horrorosas, Lionel, y ahora esto. Entonces, el Partido Liberación Nacional sí tiene una responsabilidad muy importante de limpiar su cara, de no permitir que ninguno de sus dirigentes, ni diputados, así sean distritales o hasta nacionales, esté involucrado en asuntos de narcotráfico, de narcomafia o narcopolítica. Pero fue un mal momento que pasara esto justo cuando estamos viendo... Dichosamente en este momento le pasa a Liberación y no le pasa dentro de 4 meses. Para empezar así. Y dichosamente también cuando el señor Viales no le ha dado pública adhesión a ninguno de los candidatos dentro de la lucha interna de Liberación, porque eso hubiera empañado directamente a cualquiera de esos, a quien él le hubiera dado su abrazo. Claro, pero doña al Katia, estilo de don Abel Pacheco. Eso nos lleva a la consulta. Don Gustavo Viales decide tomar esas 5 acciones que él anunció en la conferencia de prensa. ¿Por qué lo decide o el partido le pide que lo haga? Esto es una conversación que se lleva a cabo entre él y yo en primer orden, pero por supuesto que así como él lo definió en la conferencia de prensa. Pero usted le pidió que era importante para el partido que no pusiera en riesgo toda la imagen del partido y que se retirara, o él dijo yo me retiro. ¿Quién dijo antes eso? En realidad, o sea, en la conversación lo que prioricé para mí, y de verdad que yo creo que así como lo están diciendo los analistas, aquí el tema es el partido. Y nosotros como nuevas generaciones tenemos que asegurar que si hubieron errores en el pasado no se vuelvan a cometer. Y creo que él tomó en este momento esa batuta y esa carta y dijo, no, yo me retiro. Y así fue como él me lo planteó en la conversación que tuvimos. Y horas después hizo la conferencia de prensa. En la conferencia de prensa que dio el candidato José María Figueres esta semana para hacer su inscripción, yo consulté si pensaba que esto afectaba la imagen del partido. Él dijo, sí, claro, afecta la imagen del partido, pero nos vamos a reponer como lo hemos hecho en el pasado. ¿Cómo, doña Katia? ¿Cómo reponerse de este golpe? Yo creo que acá todo el proceso de renovación de estructuras, como lo estabas haciendo vos en el anuncio de la introducción, el hecho de tener 20,000 personas, mujeres, jóvenes, hombres, que quieren
tener ese cambio. No podemos seguir con 8 años más, más de oposición. Creo que el sentir nacional es de volver a tener a Liberación Nacional en gobierno. No podemos seguir así como estamos, sin norte claro, sin una ruta de cuál va a ser el mecanismo en que este país va a surgir, no solo de la crisis económica, sino de todo el tema de la pandemia. Nosotros en este proceso lo que queremos es apuntar hacia el trabajo comprometido de las y los liberacionistas en cada uno de los cantones y en los distritos. O sea, si usted lo analiza, no ha habido un solo distrito, un solo barrio en que un grupo de liberacionistas se organizaran para ser parte de este cambio y de este nuevo proceso de renovación. Claro, hoy vamos a hablar de todos esos procesos. Tal vez vamos a comenzar por el que los costarricenses quizás han visto más fuertemente esta semana, que es quiénes realmente van a aspirar a la precandidatura del Partido Liberación Nacional, a pesar de que en algún momento algunos de los líderes del partido hablaron de la conveniencia de que hubiese un candidato de consenso, pero no, hay varios candidatos. El próximo 6 de junio se llevará a cabo la convención abierta del Partido Liberación Nacional y ahí van a elegir el candidato para las próximas elecciones. Al momento del cierre de este programa de Estado Nacional, estos eran los candidatos que están aspirando. Aunque inicialmente surgieron múltiples aspirantes a precandidatos, se fueron dando adhesiones y la lista se redujo. Los requisitos para ser precandidato en el PLN son presentar una lista con al menos 5 adhesiones por cada cantón del país, es decir, 410 adhesiones, pagar un monto de 29 millones de colones por la inscripción y hacer llegar un plan de acción o gobierno. También se les pidió firmar un compromiso ético para hacer una campaña interna de altura. Esta semana los aspirantes tenían su cita para presentarse personalmente al balcón verde y hacer la inscripción después de haber pagado los 29 millones. Al cierre de esta semana, estos son los aspirantes que mantenían su intención, pero no será hasta finalizar el domingo que se compruebe si todos lograron inscribir su candidatura. José María Figueres Olsen, de 67 años, de profesión ingeniero industrial, administrador de empresas y consultor. Es de las figuras más conocidas en el partido. Fue presidente de la República en el periodo 1994 al 98. También fue ministro de Comercio Exterior y Agricultura. Entre los puestos a nivel internacional, fue miembro del Foro Económico Mundial y presidió al Partido Liberación Nacional. Carlos Ricardo Benavides, de 51 años, es abogado con una especialidad en Derecho Público. Ha sido diputado en 2 ocasiones, durante las cuales ha sido jefe de fracción y presidente del Congreso. Fue ministro de Turismo y también por recargo de Deportes, así como de la presidencia. A nivel internacional, presidió por 2 años el Comité Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo. También diputado Roberto Thompson es otro de los precandidatos. Con 60 años, este abogado cuenta en su trayectoria política, además de ser congresista, con haber sido alcalde de Alajuela y ocupar el cargo de viceministro de la presidencia. Rolando Araya vuelve a aspirar a la candidatura presidencial en Liberación Nacional a sus 73 años. Es ingeniero químico y doctor en educación. En su trayectoria en el sector público se ha desempeñado como diputado, ejecutivo municipal de San José y ministro de Obras Públicas y Transportes. Dentro del partido ha ocupado los cargos de secretario general y presidente del partido, mismo del que durante un periodo se había desligado, pero al que regresó y ahora nuevamente busca la candidatura. Otro de los aspirantes es Claudio Alpizar, politólogo de 58 años, con una maestría en estudios para el desarrollo de América Latina. Se ha desempeñado como profesor universitario, director de su programa de radio y televisión, así como emprendimientos comerciales. Estado Nacional quiso conversar con todos los precandidatos. A los candidatos les consultamos, ¿por qué cree usted que es la mejor opción para Liberación Nacional? He hecho un ejercicio responsable y he sido una persona que ha aprendido y tomo decisiones fuertes, muchas veces impopulares, pero que tomo las decisiones que son correctas. Yo no soy del tipo de político que se anda escondiendo o que sale huyendo para no dar la cara y para no tomar la responsabilidad. Este país está pasando una crisis muy grave. Para salir adelante se va a necesitar talento en materia de negociación. Yo soy un buen negociador. Porque Claudio representa el buen Liberación, el buen PLN. Claudio representa lo que es el verdadero pensamiento de centro socialdemócrata que tanto distinguió a este país desde los años 40 en adelante. Ese pensamiento que le apostó a desarrollar la clase media costarricense. Y porque Claudio es producto
de ese Estado solidario. Creo tener la experiencia. Estuve 4 años como viceministro de la presidencia, estuve 8 años en la alcaldía de La Alajuela y ahora en la diputación. Creo tener la cercanía con la gente, creo tener la capacidad, pero además creo representar una nueva generación de liberacionistas, los que queremos ver hacia adelante y no hacia atrás, los que queremos plantear una visión innovadora. Con la firme voluntad de trabajar como la vida me ha enseñado a trabajar, con el entendimiento que tengo del mundo y de cómo traerlo a Costa Rica, con mis contactos internacionales y además con mi experiencia forjada a través de años en el sector privado, años en el sector público y años en la vida internacional. Yo tengo un planteamiento, yo tengo ideas, yo entiendo el mundo que estamos viviendo. Yo no estoy en el siglo XX, yo estoy ya en el siglo XXI. Yo creo que, como están las cosas, el país necesita un presidente con experiencia, con conocimiento, con ideas de cambio. Yo reúno esas características, tengo experiencia, me he preparado mucho, tengo las ideas de cambio. ¿Qué lo diferencia de los otros precandidatos liberacionistas? Yo soy un candidato distinto en términos de experiencia. Prácticamente ninguno o muy pocos tienen la experiencia que yo tengo, no solo en el Partido de Liberación Nacional, sino fuera de él. Soy una persona que ya ha estado en cargos importantes, también soy un empresario, he sido emprendedor. Que soy novedad, es que soy nuevo, no tengo cola que me majen, no tengo ninguna deuda política con los ciudadanos. En el caso de don José María y de don Rolando, que a mí me interesa ver 30 años hacia adelante y no 30 años hacia atrás. Me parece que el país requiere liderazgos que sean renovados, con una visión innovadora. Con la experiencia de haber sido en los primeros años de mi vida laboral un empresario, vengo con la experiencia de haber estado en gobierno, vengo con la experiencia de mi trabajo internacional. Veo que la mayoría caen en algo que me parece que ha afectado muchísimo al país, que es un liderazgo político con dirigentes que no saben nada de economía, que le preguntan a economistas que no saben nada de política. ¿Cuáles serán sus prioridades? Tomar las decisiones que haya que tomar para sacar adelante este país, sin medir el riesgo con respecto a determinados grupos de poder que ejercen influencia sobre los políticos o los que toman decisiones. La prioridad número 1 es el empleo. Por eso le planteaba lo del emprendedurismo como fundamental. Y también, por supuesto, recuperar el atractivo de Costa Rica para el turismo. Hoy una de las realidades más dramáticas que está viviendo una gran cantidad de hogares costarricenses es precisamente la desigualdad y la pobreza. Nosotros tenemos que enfocarnos en trabajar para atender esa realidad. Por un lado, el continuar atentos y vigilantes con el tema de la salud y por el otro lado, iniciar con todos los sectores de este país un vigoroso proceso de reactivación económica. De inmediato la crisis económica, ¿no? De inmediato, eso hay que acometerlo de inmediato. Y un poquito más, digamos, más paulatino, cómo acometer la crisis política. Bien, en Estado Nacional quisimos hacer una revisión de ese abanico de candidatos que están aspirando a esa candidatura presidencial. Doña Katia, ¿divide o fortalece a un partido que haya tantos candidatos en la previa a la elección? Creo que depende de cómo se lleve. O sea, hemos tenido experiencias en donde se tiene un choque frontal con 2 precandidatos y eso no ayuda, ¿verdad? En este caso, considero que la madurez que ha tenido del partido por 8 años de estar en oposición también se refleja en la actitud que se está teniendo dentro del accionar de cada uno de ellos. Hemos insistido muchísimo en la unión, en la construcción sobre las diferencias. Y en estos días que hemos tenido una relación pues más cercana también, ¿verdad? Por todo el proceso de la inscripción, los pusimos también a hacer algo diferente y es afirmar un compromiso ético. Y en ese compromiso ético
queda claro que lo que buscamos es que ese domingo 6 de junio por la noche todos salgamos bajo una misma bandera y bajo un mismo nombre. Todos se han comprometido en hacerlo y yo creo que eso puede marcar la diferencia de lo que fueron experiencias pasadas en otras campañas a la que ahorita en este momento estamos viviendo. Don Sergio, ¿es parte de la vibración de un partido este proceso? Ya vimos la semana pasada, empezaron algunas adhesiones, como la que empezaron a mover un poco el tablero, la de don Antonio Álvarez de Santi, el señor Zamora, a don José María Figueres, el hecho de que la expresidenta Laura Chinchilla y el exvicepresidente de la República, Rodrigo Arias, dieran su apoyo a Carlos Ricardo Benavides. Estado Nacional consultó al expresidente Oscar Arias a quién iba a apoyar y él dijo: me voy a mantener al margen del proceso interno. ¿Divide esto al partido o lo fortalece? Bueno, en todos los partidos, y no solamente en Costa Rica, digamos, uno ve en el caso de los Estados Unidos, usualmente hay muchos que inician las carreras por la candidatura presidencial. Creo que eso no, más bien podría, como lo decía la señora presidenta del Partido Liberación Nacional, podría ser un factor más bien que, bien manejado, genere mayor sensación de que hay una democracia interna, de que hay representatividad de distintos sectores, de que hay dinamismo. Por supuesto, depende de cómo lo manejen. Pueda que el documento que han firmado pues es una cuestión muy positiva, pero vamos a ver ya conforme caliente el proceso electoral qué va a pasar. ¿Por qué? Porque además está ese antecedente inmediato de la elección de 2017 que fue bastante traumática para ese partido, a tal punto que llegó dividido a la contienda de 2018, ¿verdad? Recordemos cómo prácticamente el candidato ganador no incorporó al segundo en la lista de votantes más, o del segundo precandidato en votos, y cómo este último tampoco se incorporó. Entonces, y esto generó una división importante de Liberación Nacional, a tal punto que esa elección del 2018 es la que registra el mayor fracaso electoral en toda la historia de esa agrupación política, no solamente en porcentaje de votos válidamente emitidos que recibió, sino que fue la primera vez desde 1953 que quedó en tercer lugar, es decir, ni siquiera logró pasar a una segunda ronda, y en parte fruto de esa división generada por el mal manejo de esas cicatrices que hay que saber cerrar una vez que pasa una contienda de esta naturaleza. Y pareciera que esas cicatrices se mantuvieron, don Vladimir. Cuando don Antonio Álvarez de Santi hace su adhesión, en la opinión pública a don José María Figueres hubo una gran revuelta de si se habían curado las heridas después de que se habían dicho hasta de lo que se iban a morir en la campaña. ¿Cómo lo ve usted? Vea, un partido político es como una familia. Un partido político es también como toda la sociedad. Hay distintos miembros, hay distintas opiniones, hay distintas posiciones frente a un interés común. De la familia pueden haber padre y madre diferentes en opiniones, los hijos también, etc. Lo importante es que el quehacer familiar sea unificado. Para decirlo de otra manera, puede haber diversidad de opiniones en Liberación Nacional y eso es riqueza para Liberación Nacional, pero debe haber unidad de acción. Si no hay unidad de acción, eso va a otra derrota inevitable, y esa sería la peor de Liberación, porque Liberación nunca ha perdido 2 gobiernos seguidos. Ha ganado hasta 2 gobiernos, uno y repite, pero nunca en la historia de Liberación ha habido 3 derrotas. 3 derrotas sí es el descachate impache, ¿verdad? ¿Y cómo leemos el hecho, don Vladimir, lo que usted me pregunta? Sí. El apoyo de Antonio Álvarez de Santi a José María Figueres fue una bomba atómica dentro de ese partido, y fue una bomba atómica fuera del partido. En algún momento dije yo, aquí surgió un transatlántico, un portaaviones gigante en Liberación Nacional. ¿Por qué? Porque eran las 2 principales fuerzas dentro de Liberación Nacional y fuera de Liberación Nacional, de acuerdo a las encuestas. Si uno se atuviera solo a esas encuestas, Antonio y José María están sumando entre el 45% y el 60% de simpatía nacional hacia ese partido y hacia eso. Pero, que haya diferentes tendencias, eso está bien para Liberación porque refleja la diversidad y al final de cuentas va a tener que encauzarse en una sola dirección. Así es, pero don Oscar Arias desde hace algunas semanas había habido ahí un pulso cuando le dijo a don José María Figueres que a él no le alcanzaban los números. Luego doña Laura Chinchilla sale y dice que no, que ella apoya a Carlos Ricardo Benavides y que tiene algunas preocupaciones. Y don Oscar Arias dice así, textualmente le dijo a Estado Nacional: no me voy a involucrar en el proceso interno. Lo había dicho porque incluso don Oscar había hecho una propuesta de una candidata
de consenso que la misma candidata se lo agradeció, pero rechazó. En ese momento él también se había separado de la campaña y con eso estaba manifestando don Óscar Arias, si así lo interpreto yo, que él y lo que él representa como arismo, porque el arismo es Óscar Arias Sánchez, se separaban de esa lucha y que cualquier posterior decisión, como la que hizo don Rodrigo, a quien estimo mucho y fue compañero mío de colegio, el darle el apoyo a uno de los candidatos, esa fue la posición de Rodrigo, no del arismo, porque dentro del arismo hay un montón de pequeños y grandes dirigentes que están en este momento con José María. Negar eso es una realidad. Para quienes no somos parte de ese partido, pero que somos analistas, así lo entendemos. Si está Luis Guillermo Zúñiga, Chico Morales, Fernando Berrocal, esa es una fuerza del arismo muy importante ahí. Entonces el arismo está dividido. Así es, vimos todas esas caras ahí en la conferencia por Zoom que hizo don José María Figueres al presentar su inscripción. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a contarle cuáles son los otros procesos que están corriendo internos en el Partido de Liberación Nacional, cuál es la logística que se está corriendo y cómo podría afectar la pandemia en algún momento estos procesos. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy que estamos hablando sobre qué pasa en el Partido de Liberación Nacional, ahora que están en todo el proceso de escoger a su candidato a la presidencia, pero también renovando todas las estructuras internas del partido. Todo esto en medio también del pulso que tienen para tratar de obtener la presidencia del Congreso el 1 de mayo. Y además en medio de un escándalo por presuntos nexos con el narcotráfico de uno de sus diputados, que además era secretario general del partido y que se apartó para no generar más problema del que ya se había generado. Estábamos conversando antes de irnos a comerciales de si esta cantidad de precandidatos que tiene el Partido de Liberación Nacional de cara a su convención del 6 de junio divide o fortalece al partido. Veamos qué nos dijo el actual presidente el jefe de fracción de Liberación Nacional. Yo no lo vería más bien como una división, porque lo ideal es que haya un solo candidato. Pero en Liberación Nacional hay mucha dinámica, hay mucha fuerza, hay mucha participación y creo que debemos verlo como una maravillosa oportunidad de poder participar. Lo que sí creo es que debemos tener la absoluta madurez de entender que en democracia usted puede elegir y puede ser electo si decide participar, pero en democracia usted puede ganar o puede no ganar o perder. Y eso debe generar la madurez en Liberación Nacional de que con esta participación debemos salir muy robustos, fuertes al final del proceso y no permitir esas divisiones. Bueno, no permitir esa división en esa lucha, digamos, sana lucha democrática que hay entre los candidatos a la aspiración de ser el candidato por Liberación Nacional para las elecciones nacionales. Pero el Partido de Liberación Nacional también está en medio de todo un proceso de renovación de estructuras en la que renueva sus órganos internos con miras a la presentación de candidaturas en los procesos electorales municipales. Ahí vemos, hasta el momento se han inscrito 1.744 papeletas distritales, 752 papeletas de movimientos cantonales, 125 registros de movimientos provinciales nacionales, 16 sectores y 4 presidencias de sectores. Hoy aquí en Estado Nacional invitamos también al presidente del Tribunal de Elecciones Internas del Partido Liberación Nacional, don Enrique Alvarado, para que nos explique un poco qué es este proceso. Don Enrique, ¿cuántas costarricenses se han involucrado en este proceso? Y expliquémonos a los costarricenses por qué tal vez muchos piensan que el próximo 6 de junio solo se va a ir a votar por quién va a representar al partido ante las elecciones, pero es mucho más que eso. Sí, doña Liliana, efectivamente. Como le decía al inicio, el próximo 6 de junio confluyen la renovación de 3 asambleas o la celebración de 3 asambleas y la Convención Nacional, todas que confluyen el próximo 6 de junio. Son las asambleas distritales, las asambleas de movimientos, que recordemos que en el Partido de Liberación Nacional hay 4 movimientos, el de mujeres, de juventud, de trabajadores, cooperativismo, los sectores, que los sectores es el empresarial, el profesional y el de educación,
y desde diciembre del año anterior también que se creó el régimen municipal. Entonces, como les decía, en las próximas elecciones no se vota únicamente en la Convención Nacional para la elección de lo que es el próximo candidato a la presidencia de la República, sino que empezamos con todo el proceso de renovación de estructuras desde las asambleas distritales. De ahí saldrán posteriormente sus representantes a las asambleas cantonales, de ahí a las provinciales y llegando a lo que es la Asamblea Nacional. ¿Cuántos llegan a la Asamblea Nacional y qué es lo que se elige? Porque para que tal vez los costarricenses queden claros, de ahí van surgiendo mucho los eventuales candidatos a diputados del partido y también se van un poco perfilando los nuevos alcaldes o los que se quieran reelegir. Sí, efectivamente. Vamos a ver, y quisiera devolverme primero un poquito. Dentro de lo que son, dentro del proceso de inscripción actual, se inscribieron prácticamente 20.000 personas. Poco más de 19.900 personas en todas estas candidaturas desde las asambleas distritales. De estas asambleas distritales, cada distrito va a sacar 5 representantes que van a la asamblea cantonal. La asamblea cantonal sacará 10 representantes, sacará sus representantes para la asamblea provincial y de la asamblea provincial saldrán 10 representantes por provincia para la asamblea nacional y ahí, bueno, se incluyen otras personas que son parte de esta asamblea, como los expresidentes, algunos diputados y demás, pudiendo llegar a un número máximo de 139 asambleístas. Esto es importante porque precisamente en esta asamblea es donde posteriormente se va a ratificar al candidato a la presidencia de la República, se va a ratificar a los candidatos a la vicepresidencia y de donde saldrán los candidatos a las 57 diputaciones del país. ¿Cuánto cuesta esa convención? Porque mucho se ha hablado de estos 29 millones de colones que tienen que pagar cada candidato cuando se inscribe, cada precandidato, pero también entiendo que cada una de esas 29.000 personas que se han postulado, no sé si esas 1.700 y resto de papeletas, también tuvieron que pagar inscripción de papeleta. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que en las papeletas distritales y demás son montos muy económicos. Una papeleta distrital, la inscripción cuesta 20.000 colones. Sí. Y bueno, de ahí en adelante hay distintas tarifas para las diversas papeletas que se deben inscribir o puestos nominales que se inscriben. El presupuesto de este año, y bueno, y ahí que está doña Katia, podrá explicarles un poco más cómo llegaron a sus números, pero ronda alrededor de los 195, 200 millones de colones, todo el proceso de renovación de estructuras y convención colectiva. Recursos que, dicho sea de paso, deben ser autogestionados por el propio partido. Es decir, no son fondos públicos y precisamente por eso debe cobrarse una inscripción monetaria para poderle hacer frente a los costos de todo el proceso que se conlleva. Es una convención abierta, doña Katia. ¿Cuántas papeletas se van a imprimir en todos estos procesos? No solo los de precandidatos, sino también los de distritales y demás. Sí, bien, como lo decía Enrique, yo creo que aquí lo primero que hay que tomar en cuenta es que al hacer una elección de carácter abierto implica representación en todos los distritos electorales del país. Nosotros hemos hecho una agrupación de barrios o de comunidades para minimizar un poco esa cantidad. Aún así, eso nos lleva a 953 centros de votación que deben de estar abiertos. En medio del tema de pandemia, nosotros queremos asegurar que las personas que vayan a votar lo hagan de una forma pues segura, pues con todos los lineamientos que nos está dando el Ministerio de Salud, que de hecho estamos trabajando en conjunto con ellos y con el Tribunal Supremo de Elecciones para llevar en este caso la batuta, así como lo hicimos en diciembre con la primera asamblea presencial de nuestros delegados. Ahora seríamos como ese experimento previo a lo que va a ser la elección de febrero. Entonces, esto implica todas las normas de sanitización, el comprar kits de limpieza para que cada centro de votación cuente con esto y pues por supuesto que esto provoca un aumento en el costo. Además de que nosotros históricamente hemos usado papelería de seguridad para toda la impresión de las papeletas y por el momento se está haciendo un aproximado de 1 millón de papeletas impresas. 1 millón. Don Enrique,
explique, ¿hay algún plan B? Porque hemos visto y ya han alertado a autoridades de salud y demógrafos del el crecimiento de la cantidad de contagios y sobre todo de hospitalizaciones, la posibilidad de que haya un colapso en el sistema hospitalario en los próximos meses. ¿Hay algún plan B en el caso de que una situación de confinamiento pudiera afectar la Convención Abierta de Liberación Nacional? Sí, efectivamente. Tanto el estatuto del partido y las reformas que se realizaron en diciembre del año anterior, como la promulgación de la ley 9934, que es una reforma al Código Electoral del pasado mes de enero de este año, permiten que si eventualmente por alguna razón los procesos de renovación de estructuras de los partidos políticos no pudiesen iniciarse, básicamente sería por asuntos de pandemia, ¿verdad? Asuntos sanitarios, prevé la existencia o podría prever la existencia de otros mecanismos que le permitieran a los partidos políticos hacerle frente a esta situación, modificar o renovar las estructuras y eventualmente de conformidad con los estatutos de cada partido y lo que eventualmente las asambleas nacionales lleguen a establecer, podrían establecer otros mecanismos de elección de sus candidatos. Estas 1.740 y resto de papeletas que se inscribieron para distritales, esas son las que había al corte de inicios de abril. Ustedes tienen que revisarlas. ¿Ya es el número definitivo? Sí, efectivamente, ya ese es el número definitivo. Don Vladimir, ¿por qué son importantes o qué implica en los partidos estos procesos de renovación interna de estructuras? Porque pone en movimiento todo el partido, porque renueva la dirigencia o la consolida, le da posibilidad de continuar. No necesariamente los dirigentes tienen que ser cambiados en cada proceso, pueden mantenerse. Si son buenos deben mantenerse, no tienen por qué ser cambiados. Pero un proceso como el de la convención, en el caso de Liberación, que es el partido que la hace más extensa, es muy dinámico nacionalmente, porque pone en funcionamiento a Liberación Nacional como partido en todo el territorio nacional y entonces le enseña o le evidencia cuáles debilidades tiene y cuáles fortalezas tiene, por un lado, pero por otro lado pone en movimiento, así como un gran hormiguero en todo el país, a todos esos 19.000 o casi 20.000 aspirantes a puestos, porque detrás de cada uno de esos hay por lo menos 2 personas más detrás de cada uno apoyando. Entonces son 60.000 personas que se mueven por todo el territorio, que es el motor que sigue después en el trabajo de eso. Si hubiera una situación extrema, permítame decírselo, de que tenga que suspenderse eso, nadie está obligado a lo imposible, dice un refrán jurídico. Y en ese sentido, la Asamblea Nacional del partido puede nombrar todos los dirigentes que tenga que nombrar de elección popular, así. ¿Por qué? Porque si no se puede hacer, tampoco se puede evitar que se nombren. Supóngase nada más que el primer domingo de febrero la situación de la pandemia sea extrema aquí. ¿Se puede posponer el proceso electoral? No, porque es un mandato constitucional. Debe hacerse el primer domingo de febrero, a como sea. El Tribunal Supremo de Elecciones tendrá que ver. Tendría que haber una catástrofe natural, un huracán como el de Limón que sí suspendió elecciones o cosas así. ¿Pandemia mundial está incluido dentro de esas? No, yo pienso que no, eso es manejable. Doña Katia, ¿usted coincide con una situación manejable desde el punto de vista de salud pública y se pueden establecer los mecanismos para que la gente pueda ir a votar dentro de una pandemia? Creo que en otros países ya se ha vivido la experiencia de votaciones en pandemia. Esto es un tema nada más de tener lineamientos y protocolos a los que se deben de seguir con todo el respeto del caso. Y por eso es que nosotros de verdad que responsablemente hemos venido trabajando en conjunto con el tribunal y con el ministerio para cumplir con los mismos y esperar de que esto se lleve de la mejor forma. Pero ¿no están previendo ustedes que vaya a haber un confinamiento que pueda interrumpir la convención? Por eso estamos reuniéndonos por semana. O sea, en realidad esto es un tema de ir haciendo las mediciones, ¿verdad? Por el momento, ahorita nosotros llevamos todos los protocolos en función de decir hasta lleve su propio lapicero. Igual nosotros estamos entregando nuestros lapiceros ahí. ¿Cuánta cantidad de miembros de mesa pueden estar en un aula? La separación de aulas de por medio. ¿Están pasando ustedes esos protocolos al Ministerio de Salud? ¿Ya los pasaron? Tenemos reunión esta semana y tenemos que hacer la entrega la próxima semana, pero hemos venido trabajando ya desde hace más de un mes con ellos
para poder asegurar, porque en esto es nuevo. Nosotros como partido aprendemos, ellos como ministerio aprenden. Y porque inicialmente el Ministerio de Salud sí. había dicho que no le parecía, ¿verdad? Sí, pero aquí yo creo que son derechos que hay que medir, ¿verdad? Los dos son muy importantes, nuestro derecho a la salud, pero es también nuestro derecho a elegir. Claro. Ellos ya se dieron cuenta que necesariamente los procesos se tienen que hacer. Estos que son de laboratorio, por así decirlo, y por supuesto que en cara a febrero. Entonces, aquí lo mejor es actuar responsablemente. Claro. Don Sergio, ¿cómo corren paralelamente y en forma armónica los procesos estos de la convención de candidato presidencial con todas estas estructuras? ¿Qué significan para el partido? ¿Cómo los ve usted? Bueno, no, como decía don Vladimir, son una forma de activar las dirigencias y es una forma también de ir realineando fuerzas de cara a los próximos procesos, no solamente el del 2022, sino también el del 2024, especialmente las municipales. Ese proceso que mencionaba don Enrique, que es igual en los otros partidos, que hay que renovar las estructuras internas, descansan además en un principio fundamental, que es el de la democracia participativa interna. Lo que se ha señalado en la teoría es que los partidos políticos que forman parte de un sistema democrático tienen que reproducir esas mismas prácticas al interior de sus organizaciones. Por eso el Código Electoral habla de democracia participativa, de inclusividad, habla de la transparencia y habla de, vamos a plantearlo así, de que cada partido político es como una especie de país en chiquito, donde tienen que practicarse las mismas normas y los mismos procedimientos que luego se practican a nivel nacional. ¿Por qué? Porque lo que estábamos enfrentando muchas veces eran partidos que juraban respeto al Estado de Derecho y a la democracia, pero que en sus estructuras y en sus dinámicas internas eran autocráticos, eran totalmente verticales y se imponían, digamos, los criterios del que mandaba o del dueño del partido. Entonces, la legislación lo que exige es promover esto y esa es la razón del por qué se da esto. Ahora, obviamente hay procesos que son más de interés de esas dirigencias locales, que como digo, también buscan ir ya construyendo sus alianzas de cara, por ejemplo, a una papeleta municipal en el 2024. Y probablemente esas son más del interés solamente de la membresía de cada partido. Liberación Nacional sigue siendo la fuerza más grande, de acuerdo a los estudios de opinión, en cuanto a nivel de voto duro, que se llama, muy pequeño comparado a sí mismo en procesos anteriores, eso hay que reconocerlo, pero ciertamente tiene el suficiente músculo político como para que una actividad de esta sea lo suficientemente vistosa. Pero adicionalmente, y para evitar justamente que quede muy concentrado solo en la membresía liberacionista, es que ellos toman la decisión de incorporar la elección del candidato a la presidencia, que eso sí, como decía don Vladimir, tiene más proyección de carácter nacional. Entonces, se espera que esta de alguna forma arrastre la motivación para que acudan las personas a votar en los otros procesos. Ahora, el que ellos organicen estructuras de movimientos y de sectores, como decía don Enrique, forma parte de lo que se llama la autonomía organizativa que todos los partidos tienen. Es decir, mientras cumplan con un requisito mínimo de renovación de sus estructuras de representación legal, que son las asambleas de cantón, provincial y nacional, cada partido puede a su vez agregarle otras organizaciones que van en función de lo que son sus prioridades. Digamos, para Liberación Nacional, por lo que señalaron ellos, su prioridad puede ser el movimiento cooperativo, por eso tienen un sector que aglutina a los liberacionistas que forman parte del cooperativismo, para citar un ejemplo. Habrá otros partidos que se decanten por el sindicalismo o por el solidarismo. Eso, digamos, ya es exclusivo de cada partido. Pero en síntesis, hay partes que son legalmente obligatorias de hacer, porque va en esa línea de fortalecer esa democracia interna que tienen que tener todos los partidos políticos, y hay otra que va mucho en las prioridades que cada agrupación política tenga de a qué sectores quiere articular y quiere representar más como partido político. Don Enrique, en el caso ya de las candidaturas a aspiración presidencial, hoy estamos hablando, hoy domingo, son casi las 11 de la mañana, todavía hay citas para hoy en la tarde y ya ahí se cerrarían las inscripciones y empieza ya la precampaña. Efectivamente. A este momento ya se presentaron 4 candidaturas, ya se formalizaron 4 candidaturas y para el día de hoy en la tarde podría existir una inscripción más, una formalización más de candidatura. Claro. Don Vladimir, ¿cómo leemos un poco el otro pulso que se ha estado dando? Vimos que en la designación de quién iba a presentar Liberación Nacional para candidato a presidir el Congreso, también hubo un pulso esta semana que pasó entre el diputado Warner Jiménez y la diputada Silvia Hernández. Luego trascendió que supuestamente don Antonio Álvarez de Santi había promovido a doña Silvia Hernández. Es normal que eso suceda.
lo políticamente correcto para mí es que el partido decida quién es el jefe parlamentario y quién es el jefe o el diputado que debe encabezar, por supuesto considerando las opiniones de los diputados, porque esa es una decisión política, no es una decisión de un grupo. Sin embargo, lo que pasa, le voy a explicar una cosa. Don José María Figueres dijo, según leí en la nota de La Nación, lo que relatan algunas personas que estuvieron en esa reunión, que don José María habría dicho, yo estoy llegando en el minuto 90, me parece que los diputados se conocen, escojan entre ustedes. Ese es un problema que viene por defecto de la Organización de Liberación y de otros partidos que han hecho que al elegir los diputados o al influir en la elección de diputados un candidato, cree que tiene ahí un redil, ¿verdad? De reses, que las puede manejar. No es así. En cualquier caso, el partido es una organización política que responde al país también y pueden marcar eso. Yo creo que lo más importante es eso. Lo que pasa es que en la práctica los partidos políticos se han debilitado en Costa Rica tanto que pierden esa relación, comisión política del partido, directorio político del partido con los diputados. Ya no les instruyen, no les manejan, no les dan directrices. Y los diputados, como están en el tejimaneje de la lucha política diaria, se convierten en la cola del león, mandando al león. ¿Coincide o disiente usted, don Sergio? No, totalmente de acuerdo, con el agravante de que si lo recuerdan las y los costarricenses, cuando vayan el primer domingo de febrero a votar para diputado, lo que se van a encontrar es la bandera de los partidos políticos. O sea, ni siquiera son los nombres de los candidatos. Con eso que estoy diciendo, que efectivamente es un voto más a partido político, más en nuestro sistema, que es lista cerrada y bloqueada. Es decir, yo no puedo modificar la lista. A mí me dan una lista en la provincia en la que yo voto y escojo el partido. Y después por un sistema ahí aritmético se define cuántas curules ese partido consigue en función de los votos que obtuvo. Entonces, más evidente que debería de ser un respaldo, digamos, del partido, la conformación de los que finalmente resulten electos y por ende el proceder de estos en el ejercicio de su cargo diputadil es más que obvio. Lo que pasa es que hay una situación ahí débil, ¿verdad?, que hay que corregir en algún momento, porque para ser candidato sí es muy importante pertenecer al partido político, pero ya una vez que usted asume la curul, literalmente, como ha pasado en este y en muchos otros cuatrienios, el diputado puede declararse independiente y no hay ningún problema, llevándolo a ese caso extremo. O en situaciones que aunque pertenezcan a una fracción y a un partido, realmente no le dan ninguna... no respetan ninguna directriz que de ese órgano político les puedan emanar. Y esa es una debilidad que tiene este sistema, que hay que analizar cómo corregirlo. Liliana, permítame un minuto, un segundo. La Asamblea Legislativa no debe ser una pasarela de candidatos ni de candidatas. Las personas que van a dirigir la Asamblea Legislativa deben ser cuidadosamente escogidas, con calidad, porque el presidente de la Asamblea Legislativa es la tercera persona en posibilidad de suceder al presidente de la República después de los dos vicepresidentes. De manera que no es cualquier payaso, no es cualquier charlatán, ni es ningún improvisado. Tiene que haber un cuadro político parlamentario, un dirigente político parlamentario, un diputado que se las traiga con toda la dignidad, el decoro, para el puesto que va a representar de la Asamblea Legislativa y en posibilidad de ser el presidente de la República, como lo fue Francisco Antonio Pacheco. Doña Katia, ¿le interesaba a Liberación Nacional que la fracción verde y blanca en este último año lleve la batuta en el Congreso, como dicen los que participaron en esa reunión que don Antonio Álvarez de Santi sugirió, o no? Bueno, en realidad siempre ha existido una independencia entre el trabajo del directorio político con la fracción. O sea, si bien se entablan los canales de comunicación, hay decisiones propias que toma la fracción. En este caso, nosotros observamos cuáles fueron las conversaciones y las negociaciones que llevaron entre ambos compañeros, tanto don Wagner como doña Silvia, y bueno, la decisión que tomaron ellos es de presentarse con un candidato, bueno, en este caso con la candidata que ganó, que es doña Silvia, para el 1 de mayo. Nosotros en el directorio político del partido, el día miércoles en la noche sesionamos, recibimos la información ya, ¿verdad?, de la aprobación de esa, o el resultado de esa votación, y estaremos haciendo nuestro comunicado la próxima semana.
Estamos ya llegando al final del programa, estamos a escasos minutos. Voy a pedirle a cada uno de nuestros invitados que en un minuto o menos, si es posible, pues ya estamos cortos de tiempo, nos den su reflexión final sobre qué se vislumbra en el Partido de Liberación Nacional. Comienzo con usted, don Vladimir. Me parece que lo que está haciendo Liberación Nacional con la convención es una gran lección de democracia. Me parece que es importante que los ciudadanos tengan la posibilidad de participar. Es tan abierta que puede votar cualquiera que no sea liberacionista. Y todos nosotros, todos los costarricenses, tenemos la obligación también de velar de que dentro de todos los candidatos pueda llegar el mejor que cada uno de nosotros consideramos. Al final nadie pierde en un proceso electoral, todos ganamos. ¿Por qué? Porque si yo quiero votar por Sergio Araya y Sergio Araya no quedó electo, yo digo salados los otros que perdieron al no escoger a Sergio, porque era mi mejor candidato. Pero en ese sentido todos estamos ganando. Aquí lo importante es sumar, sumar y sumar. Y unificar, y diversidad de opinión sí, pero unidad de acción es lo más importante para Liberación y para todos los partidos y para el país, porque nos urge unidad de acción para tomar las soluciones que hayan que darle a los problemas graves del país. Muchas gracias, don Vladimir. Continúo con usted, don Enrique Alvarado, presidente del Tribunal Interno de Elecciones del Partido de Liberación Nacional. Reflexión final. Muchas gracias, doña Liliana. Desde el punto de vista estrictamente del Tribunal de Elecciones Internas, hacerle saber a todo el pueblo liberacionista que el tribunal está realizando todos los esfuerzos necesarios para poder abrir los más de 900 centros de votación, alrededor de 2.000 juntas receptoras de votos, para que puedan apersonarse sin temor alguno a elegir no solamente al candidato a la presidencia de la República, sino a sus candidatos en asambleas distritales, movimientos y sectores. De igual manera, estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios en conjunto con el Tribunal Supremo de Elecciones, con el Ministerio de Salud, de forma tal que podamos generar todos los protocolos necesarios e indispensables para que puedan acercarse a emitir su voto el próximo 6 de junio sin ningún tipo de problema y con todas las normas sanitarias correspondientes. Muchas gracias, don Enrique. Sigo con don Sergio Araya, la mirada de ese analista externo. ¿Qué esperamos en el Partido de Liberación Nacional? Bueno, creo que este proceso es el punto de arranque de lo que yo decía al inicio del programa, es el gran desafío que tiene Liberación Nacional en el 2022, que es prácticamente mantenerse como una opción competitiva, vigente, que inclusive le garantice a su adherencia partidaria que vale la pena seguir dentro de esa estructura. Un tercer periodo que pierda, como lo señalaba don Vladimir, que sería inédito en su historia, puede comenzar a resquebrajar esa estructura, la puede comenzar a debilitar, y algo se advirtió, por ejemplo, en la pasada elección municipal, donde algunos que habían sido electos alcaldes por Liberación Nacional se salieron de este partido y ganaron la elección desde otra trinchera política. Entonces, mucho de la fragmentación que estamos observando en el sistema de partidos político se debe a que dirigentes de estos partidos más tradicionales, cansados de que el partido no les ofrezca una opción real de triunfo, y que eso es totalmente legítimo también, deciden migrar a otras fuerzas políticas. Entonces sí me parece que es un partido que tiene sobre su espalda, y los que están en este momento buscando esa renovación de estructuras o representarlo en la elección presidencial, tienen que tener muy claro que lo que está en juego es la sobrevivencia misma de la competitividad de este partido político que ha sido un partido histórico. Muchas gracias, don Sergio. Cerramos con doña Katia, presidenta en ejercicio del Partido de Liberación Nacional. Mi llamado es para todos ustedes, costarricenses, para que el próximo 6 de junio nos hagamos presentes en cada uno de esos 953 centros de votación. En sus manos está la opción de poder escoger a la persona que va a ser candidata por Liberación Nacional. Como partido, nosotros estamos trabajando para que vayamos juntos con un norte claro. Nosotros no podemos seguir con un gobierno que no sabe cuál va a ser nuestro camino, cuál va a ser esa ruta que nos va a sacar de estos baches. Nosotros como partido estamos claros de que el candidato que salga electo ese 6 de junio va a ser el próximo presidente de Costa Rica, y ante todo va a tener el mejor equipo preparado para gobernar. Muchas gracias, doña Katia. Nos vamos, termina aquí el programa. Recuerde, la próxima semana analizamos qué pasa en el Partido Unidad Social Cristiana y cómo se prepara de cara a febrero del 2022. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos el próximo domingo.